también importante de todo lo que nos venía demostrando la licenciada, que es todo lo que tiene que ver con la parte legal. Para eso contamos con el doctor Daniel Fabró, abogado, perito en violencia doméstica, con 11 años de experiencia como integrante de un equipo multidisciplinario en abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual. Actualmente presta servicios y funciones en Ibilao, en el Departamento de Asesoría Jurídica, justamente de niños, niñas y adolescentes. Sigue con nosotros el doctor Daniel Fabró. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta instancia en la cual vamos a hablar sobre violencia doméstica desde el punto de vista jurídico, desde la regulación que tenemos en nuestro derecho, así como en el derecho comparado. Mis felicitaciones a la licenciada Patricia Jambí por una exposición brillante y que no cabe la menor duda que viene a remover y a cuestionar muchos de los conceptos que tenemos internalizados como determinantes de la violencia doméstica. Antes de comenzar con el desarrollo que está previsto para este módulo, me permite una reflexión. Venir a hablar de violencia doméstica, en este momento, donde se ha hablado tanto, donde se habla todo el tiempo, donde la prensa se ocupa, sistemáticamente de estas situaciones, nos lleva a no tener demasiados datos para aportar. No quiere decir que esté sentado aquí y que no vaya a aportar absolutamente nada. No. Lo que quiero decir es que lamentablemente hablamos sistemáticamente de violencia doméstica. Todo el tiempo estamos compartiendo y conviviendo con la violencia doméstica. Los medios de prensa, obviamente que se ocupan de ello, pero es necesario entender, cuál es la génesis de la violencia doméstica, cómo está regulado también nuestro ordenamiento jurídico. Pero necesariamente para comenzar a hablar de la violencia doméstica como tal, como un fenómeno, como un delito, es necesario tener que retrotraernos a lo que nosotros entendemos que es la familia, cómo está compuesta, por qué se genera la violencia dentro de los núcleos familiares. Antes que nada, yo quiero decir que nuestro país tiene una única ley, lamentablemente, la 17.514, que es una herramienta de la cual nos nutrimos sistemáticamente quienes trabajamos en el tema. Sin perjuicio que después vamos a ver que traemos a colación otros artículos de otras leyes que necesariamente tenemos que integrar porque la ley es notoriamente insuficiente. Vamos a ver que es con lo único que nosotros podemos salir a batallar, que es lo único con lo que nosotros podemos hoy por hoy manejarnos a nivel de los estrados, de los tribunales y poder dar un tratamiento adecuado a la problemática. Como dijimos, una única ley con algunos aditamentos que provienen de nuestro propio ordenamiento, un código de la niñez y adolescencia que también, en su momento me voy a abocar a ello, que entiendo que de alguna manera no reviste las garantías necesarias para un tema tan complejo como es la situación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ya vamos a ver oportunamente que en una opinión muy personal, que puede ser compartida por ustedes o no, el Código de la Niñez y Adolescencia viene de alguna manera a complementar lo que de alguna manera está regulado en el Código de 1934. El código que hasta el día de hoy en algunas disposiciones seguimos utilizando, hasta el día de hoy pervive. Por ende, si bien estamos muy alejados de ese código sancionado en 1934, no podemos descartar su vigencia hasta el día de hoy. El código, nuestro código actual de niños, niñas y adolescentes, de alguna manera, en mi modesta opinión, viene de alguna forma a complementar, pero en ninguna forma a sustituir disposiciones que aún hoy tenemos que nutrirnos de ellas para poder hacerlas valer en juicio. Bueno, hablando un poco de violencia doméstica,
es necesario llegar en una primera instancia hacia una definición de familia. ¿Qué entendemos nosotros por familia? ¿Verdad? Y tomamos, para dar inicio, tomamos una definición de Levi Strauss y dice que una familia proviene de la unión de dos familias al mismo tiempo que de su fragmentación. A su vez, los hijos se separarán para formar otro agrupamiento diferente, creándose un entramado más complejo con una organización más amplia que la sociedad. ¿Sí? Después tenemos otra definición, de George Davy, que habla de que la vida privada, al hallarse oculta, no está permitido averiguar y dar a conocer lo que sucede en la casa. Y en esta particularmente me detengo, porque es justamente contra lo que estamos luchando día a día. Si nosotros nos retrotraemos en el tiempo, y nos vamos también al derecho romano, nos vamos al siglo XII en Italia, vemos de alguna manera que la violencia estaba legitimada, que de alguna manera el poder del pater de familia, del famulus, que también se lo conoce por ese nombre, estaba legitimado. Se doblegaba, se castigaba con la idea de formar una familia armoniosa, de formar una familia basada en el respeto, en las interacciones saludables, aunque sea contraproducente lo que estoy planteando. El poder de familia se sustentaba en la medida que se castigaba, en la medida de que la mujer era sumisa y era dominada en tanto su poder, en tanto su condición de mujer. Así también los niños. Poder que inclusive lo vemos trasladado inclusive a los sirvientes, a las personas que cohabitaban con este pater de familia, ¿verdad? Y que para este padre estaba legitimado el poder del castigo. Ha costado mucho desandar toda esta violencia que está legitimada, que está instaurada socialmente, y que nosotros de ahora, lo que hemos venido haciendo es tratando de revertir sistemáticamente estas condiciones, ¿verdad? La mujer, los niños, los ancianos, personas con capacidad diferente, son quienes de alguna manera los sectores con mayor índice de vulnerabilidad y justamente los destinatarios de estas agresiones, en esta conjugación de relaciones de poder que estamos viendo. Bien. Heliter, un antropólogo, define a la violencia como la relación en la cual se produce un empleo de la fuerza física, psíquica, sexual, es decir, que estamos ya hablando de manifestaciones del maltrato. Porque generalmente cuando hablamos de maltrato, hablamos del maltrato, tendemos a asociarlo rápidamente con el maltrato físico, cuando sabemos que no. Hay otras manifestaciones de maltrato, de violencia, y sin duda que muchas veces son mucho más nocivas y mucho más gravosas que la violencia física, por sus secuelas. Heliter, volviendo, define la violencia como la relación a la cual se produce el empleo de la fuerza de una persona que es más fuerte sobre otra, susceptible de ocasionar el terror, la huida, el sufrimiento o la muerte del ser humano. La Organización Mundial de la Salud también se ha ocupado de definir lo que es la violencia, definiéndola como el uso de la fuerza o el poder físico de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause que tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. También les resultará conocido Perroni y Nannini, en el libro Violencia y Abusos Sexuales en la Familia, que habla de que en este mismo crisol, hablando justamente de este juego que se da en las relaciones interfamiliares, se hacen y deshacen los nudos de los lazos familiares y se conjugan sentimientos positivos y negativos. Bien, si nosotros analizamos el relacionamiento dentro de una familia, podemos encontrar la tesis y la antítesis, una cara y otra en una misma situación. Podemos concebir una familia basada en principios de respeto, de autonomía, en principios de alguna forma despojada de connotaciones violentas, donde el cariño, el afecto, la contención, el respeto por la singularidad del otro son los pilares fundamentales de esa familia. Pero por otro lado podemos encontrar familias que de alguna forma muestran la contracara de esta situación. Muestran de alguna forma que la violencia, el maltrato, el abuso, la negación, también es una forma válida de relacionamiento.
No quiero decir con esto que lo esté justificando, digo que es válido para esa familia porque muchas de ellas no conocen otra forma de relacionarse. El castigo, el uso y abuso del poder está tan arraigado a esa forma de relacionarse que se torna legítimo. Y cuando nosotros, los operadores del derecho u otros profesionales en diferentes disciplinas, intentamos inmiscuirnos en ello, es muy difícil. Es muy difícil revertir esa situación cuando sabemos plenamente que eso está legitimado para determinadas situaciones. Bien, entonces digo, creo que esto nos va pautando de alguna forma que podemos encontrar estos dos núcleos de familia conviviendo en nuestra sociedad. No es nada nuevo lo que estoy planteando. Sigo. Hablando un poco de la violencia doméstica y su relación con el derecho, ya algo adelanté, dijimos que tenemos una ley, la ley 17.514, ¿verdad? Pero que de alguna manera tenemos que irnos un poquito atrás. Digo, tenemos que entender que la violencia doméstica supone un delito, supone una agresión a los derechos fundamentales de todo ser humano. Si bien la ley 17.514 viene a tipificar el delito de la violencia doméstica, como está también tipificado en otros cuerpos normativos, como el Código Penal, que después vamos a ver, tenemos que ir un poco más atrás y ver que la Constitución, sin hacer una mención expresa de lo que es la violencia doméstica en sí, ya nos está hablando de que hay cosas que son inadmisibles. El artículo 7.332, de alguna manera, 7.72.332, sin duda, que tanto lo estudiamos, que tanto lo analizamos, digo, se refieren, digo, a esa situación. Los artículos estos, 7.78 y 332 de dicha Carta Orgánica, reconocen derechos preexistentes a ellas, los cuales deben ser protegidos en el goce de los mismos. Son todos aquellos que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno y obligan al intérprete a aplicarlos a una falta de reglamentación. Es decir, que si no tuviéramos la ley 17.514, si no tuviéramos el Código Penal, si no tuviéramos el Código de Niñez y Adolescencia, la ley ya nos está remitiendo a la Constitución en estos 3 artículos que nos está diciendo que indirectamente la violencia doméstica es, de alguna manera, una situación que afecta los derechos fundamentales de todo ser humano. ¿Sí? Luego tenemos luego de la Constitución, como dijimos que si bien no existe ninguna disposición, se desprende implícitamente de estos 3 artículos, tenemos una evolución legislativa que termina en la 17.514 y algunas modificaciones posteriores, que vienen de alguna manera a complementar esto que decíamos que forma parte de la Constitución. Tanto es así que encontramos disposiciones que refieren a ello la Ley 16.045 del 17 de mayo del 89, donde se prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos. Seguimos en el tiempo y encontramos la Ley 16.226 de octubre del 91, que crea por el artículo 234 el Instituto Nacional de la Mujer. Seguimos y encontramos la Ley 16.320 en el 92, que en su artículo 53 sustituye el artículo del 234 de la Ley 16.226, en virtud del cual el Instituto de la Mujer pasa a denominarse Instituto de la Familia y la Mujer. Seguimos. No importa detenernos en esto porque puede llegar a ser muy tedioso el elenco de leyes que vienen de alguna forma a complementar estas disposiciones que están en la Carta Orgánica. Pero sí me quiero detener, porque es muy importante, quizás es más reciente, la Ley 16.705 del 12 de julio del 95, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, que en su artículo 18 crea el delito de violencia doméstica. Se agrega al Código Penal como artículo 312.1 bis, ¿sí?, que refiere a la violencia doméstica, circunscribiéndola a la que tiene por resultado las lesiones de menor gravedad. ¿Y cómo queda redactado ese artículo 321 que incorpora la Ley 17.707? El que por medio de violencias o amenazas prolongadas en el tiempo causare una o varias lesiones personales a persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco, estos son 2 elementos bien importantes, ¿sí?, con independencia de la existencia de vínculo legal, será castigado con una pena de 6 a 24 meses de prisión. La pena será incrementada de 1/3 a la mitad cuando la víctima fuera una mujer y mediante, no importa eso. Lo que sí me importa es decir que estos 2 aspectos bien importantes, la relación afectiva de parentesco, ¿tá?, y la cohabitación.
Es bien importante tener esto porque la ley lo determina, que para que estemos hablando de violencia doméstica se tienen que dar estos dos elementos. Esta noción de parentesco, sin importar si hay un vínculo legal entre el victimario y la víctima, y esta noción también de cohabitación, es decir, que se tiene que dar en la morada, en la casa en la cual habitan. Ojo con esto, porque digo, hay que ser un poco extensivo cuando interpretamos este artículo. No podemos decir que porque la ley habla de cohabitación, toda agresión que se dé entre un cónyuge y su esposa, por ejemplo, o entre un concubino y su concubina, si se da en la vía pública, no está alcanzada por la ley de violencia doméstica. No, no es así. Digo, porque el hecho del parentesco, independientemente de que se dé en la vía pública, es decir, si yo tengo una relación afectiva con Patricia, ¿tá? Convivimos bajo el mismo techo, tenemos ese doble aspecto del parentesco y de la cohabitación, pero la agredo en la calle, ¿no? quedamos alcanzados también por la ley 17.514, por el artículo 321, perdón, bis, y por la ley 17.514 en definitiva. Seguimos. El Código Penal, y acá encontramos, ¿va quedando un poco claro? ¿Sí? Bien, eso es importante. En el Código Penal también encontramos disposiciones que hablan sobre el tema, ¿tá? Y encontramos nada más ni nada menos que a Adela Reta hablando sobre el tema, ¿tá? Adela Reta, para quienes trabajamos en el INAU, yo no llegué a compartir esta actividad institucional, pero sí sabemos que fue y es un referente en este tema. Por ende, no podíamos dejar de tomar determinados conceptos que ella trae con relación a este tema particularmente. Y ella decía que hasta el siglo XX el ámbito familiar era extraño al derecho penal. Esto era materia exclusiva de la legislación civil, ¿verdad? Como que de alguna manera todo lo que tenía que ver con la familia era debía ser necesariamente resuelto por tribunales que entendieran en materia de familia. No veía, de alguna manera no se veía al siglo XX que pudiera tener connotaciones penales. Eso hoy ya está perimido, está comprobado que de alguna forma la justicia penal tiene competencia en el delito de violencia doméstica. Tanto es así que la ley obliga, que después lo vamos a ver, a que un juez que no tenga competencia específica en violencia doméstica tenga que remitir al juzgado penal cuando en el delito o cuando en la situación que está analizando aparezcan connotaciones de corte penal, ¿verdad? Es decir, que digo, tiene que darle intervención en la justicia penal. Por ende, estamos viendo que esta posición que sustentaba Adela Reta de separar lo que era los problemas familiares, circunscribiéndolo a la aplicación de materia civil, hoy por hoy entendemos que también la justicia penal tiene competencia para trabajar en ello. Seguimos. Es importante tener presente que las disposiciones de la ley de violencia doméstica, yo avancé muchísimo más que los PowerPoints, me quedaron por allá, pero sigo para adelante. Seguimos. Vamos, no sé por dónde, pero no importa, porque si sigo me desconcentro. Vamos a seguir acá. Las disposiciones de la ley 17.514 son de orden público. ¿Qué queremos decir con ello? Que digo que cualquier acuerdo, cualquier acuerdo que se quiera hacer a nivel de partes para dejar sin efecto la ley 17.514, esos acuerdos serían absolutamente nulos. Es decir, que tenemos que tener presente que la ley de violencia doméstica es de orden público y que sus disposiciones rigen como tal. Cualquier apartamiento de la normativa implica tacharlo de nulidad absoluta. ¿Sí? Recuerdo en algún momento cuando se discutía la sanción de esta ley 17.514, de haber concurrido, siendo invitado por la Asociación de Magistrados del Uruguay, no obstante yo no era abogado aún, pero sí trabajaba en este equipo multidisciplinario que trabajábamos con niños víctimas de maltrato y abuso, y los fiscales y los jueces hablaban justamente de las dificultades que de alguna manera tenían frente a esta nueva ley, ¿verdad? Lo que implicaba asumir competencia cuando todavía no estaba definido si iba a haber una competencia especializada o no, si era resorte de la justicia civil resolverlo, si era resorte de la justicia penal. Aquí hay muchos abogados, fiscales, no sé si hay jueces, pero creo que podrán reafirmar esto que yo estoy planteando,
que eran discusiones bastante acaloradas porque la ley de alguna manera venía a inflacionar o de alguna manera a sobrecargar la tarea que tenían los juzgados de familia para entender con estos delitos de violencia doméstica. Hoy por hoy tenemos juzgados con competencia especializada, que si bien no son suficientes, lo tenemos claro, digo, de alguna manera vienen como a vienen a descongestionar toda esta labor, digo, que ha venido a traer este tema. Bien, seguimos. Una cosa que me interesa hablar, por sobre todas las cosas, con relación a la ley 17.514, es todo el capítulo que habla o que hace relación a las medidas cautelares, ¿sí? Es un tema, digo, del cual ustedes han oído hablar mucho. Se habla todo el tiempo de esto, de la efectividad o no efectividad de las medidas cautelares, si el juez puede o no puede, si utiliza debidamente el elenco de las medidas cautelares o de alguna manera se reserva algunas y otras las aplica indebidamente. Ha dado para todo, realmente ha dado para todo. El tema, y en mi humilde opinión, es que si bien la ley 17.514 prevé un elenco que es enunciativo, estoy diciendo que no es taxativo, las medidas cautelares que puede fijar el juez, digo, están enumeradas en la ley 17.514, tienen un problema, y que es, si bien el juez tiene la discrecionalidad, digo, de poder aplicarlas, el tema es el cumplimiento, el seguimiento, ¿verdad? Eso lo vemos todo el tiempo. Si bien vemos que ha habido un gran avance en todo lo que respecta a la denuncia, a poder trasladar al ámbito judicial una situación de violencia doméstica, digo, encontramos un gran freno cuando el juez de alguna manera dispone determinadas medidas cautelares y después no hay forma de lograr ese seguimiento. Y creo que muchos de ustedes se habrán encontrado con esto, digo, de que de alguna forma, esos informes que tendría que estar evaluándose los equipos técnicos que deberían estar trabajando con el victimario, ahora voy a profundizar un poquito más eso, no se cumplen, que las audiencias evaluatorias no se cumplen en tiempo y forma, lo cual dilata el proceso y eso lleva a una complejidad aún mayor al momento de referirnos a las medidas cautelares. Entonces digo, es bien importante tener presente que si bien el juez tiene todas estas, todo el elenco de facultades como disponer el retiro del agresor de la residencia común, disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que se tuvo que ir por una situación de maltrato, prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse, incautar armas, fijar una obligación, perfecto, lo hace, queda firme, pero imposible llevarlo a la práctica en lo que al cumplimiento respecta. Hoy por hoy creo que todos tenemos conocimiento de esas pulseras electrónicas, esos dispositivos que se están colocando para lograr que el victimario no se acerque a la víctima. Se están monitoreando, estamos en una fase experimental en la cual de alguna forma estamos viendo si eso es efectivo o no, pero estamos en una fase experimental. Si invade el radio de exclusión, bueno, ahí tendríamos que ver, crear un dispositivo que nos lleve al victimario, que nos llegue hasta el victimario y tratar, de incautarlo, iba a decir, de aprenderlo, ¿verdad? Y hacerlo caer en desacato. Todo un tema, que es imposible que nosotros nos detengamos ahora a analizar medida por medida y las dificultades que tienen para su aplicación. Un tema que quiero también enfatizar es todo lo que tiene que ver con las medidas de rehabilitación que los juzgados pretenden imponer, porque hay muchas lecturas en cuanto a esto. Hay autores que entienden que con el proceso, por ejemplo, con la medida en sí misma, ya sea el procesamiento con o sin prisión del victimario cuando estamos frente a un delito de violencia doméstica, ya sería suficiente. Hay jueces, sabemos, en la práctica nos hemos encontrado que hay jueces que no obstante ello, tipificar el delito, encontrar el responsable de ese delito, entienden que es necesario que esa persona se rehabilite, que vaya a un centro de rehabilitación. En lo personal lo comparto. Pueden haber personas aquí, que entiendan que no, que la persona cumple con la pena que emana del juez competente.
Hay un autor, alemán, Klaus Roxin, que digo que lo estudiamos muchas veces en diferentes obras de derecho penal, que dice que este artículo, que esta postura de la rehabilitación del victimario es extralimitarse, de alguna manera que es inconstitucional que el juez determine que un victimario cumpla su pena y aún que se rehabilite. Nos estamos yendo más allá del cometido de la ley. El cometido de la ley es simplemente que el victimario cumpla con la pena que se le impone. La rehabilitación va más allá de eso. Yo entiendo que no, que lo que suma no resta. En este caso, la rehabilitación para mí es fundamental, porque si no, no salimos nunca de este círculo que es el de la violencia doméstica. Bueno, digo, sin perjuicio de la 17.514, que da para mucho, sin duda que da para mucho, pero el tiempo, digo, es bastante apremiante, tenemos la ley 17.823, Código de Niñez y Adolescencia, del 7 de septiembre del 2004. También, con una postura personal bastante crítica. Ustedes dirán, ¿para qué trajeron a este hombre que lo único que ha hecho es criticar? Pero no, digo, sepan disculparme, digo, quizás ustedes, digo, coincidirán o quizás no serán contestes con esto. Pero yo les planteo lo siguiente. Este código, de alguna manera, a mi modo de ver, fue creado, fue diseñado en una coyuntura política que era necesaria. Digo, Uruguay estaba atravesado por una coyuntura política que era necesario regular y ayornarse con la normativa. Como dijimos hoy, tenemos una legislación que data de 1934 que refiere a niñez. Era necesario que Uruguay sacara un código de niñez y adolescencia. Y lo sacó en el 2004, pero lo sacó con muchos reparos, a mi modo de ver, y con mucho, pidiendo respeto por aquellas personas que no piensan de la misma forma. Se sabía, digo, esto queda claro que no es un código de gabinete, queda claro que no estaba solamente, los legisladores reunidos stricto sensu en su labor, sino que se convocó a la sociedad civil para que formara parte en la elaboración de este código. Es decir, que los diferentes actores sociales, desde sus diferentes disciplinas, desde sus diferentes lugares, trabajando en la sociedad, intervinieron activamente en la elaboración de este código. Felicitaciones por ello, y claro que sí que es bien importante porque viene de alguna manera a mostrar las diferentes facetas, ¿verdad? Porque los parlamentarios no tienen por qué conocer de todas las áreas y de todas las disciplinas. Bien buena esta idea. Pero de alguna manera, ya desde el inicio, se sabía que este código iba a traer dificultades en el momento de la aplicación. Y ha sido así. Digo, es un código que se sancionó a tapa cerrada, como le llamamos, es decir, que se aprobó en bloque, pero cuando entramos a mirar las particularidades que tiene el articulado de este código, nos estamos dando cuenta que hay un montón de falencias que quedaron para que se arreglen sobre la marcha. Entonces ahí es donde yo entro con mi crítica férrea al Código de Niñez y Adolescencia. Yo creo que hubiera sido preferible, en mi humilde modo de ver, digo, sancionar, esperar un poco más y hacer un código un poco más, si se me permite la expresión, más prolijo, más acabado, más ajustado a la realidad de lo que se pretendía regular. Porque hoy por hoy, 2 artículos en un código de niñez y adolescencia para hablar sobre maltrato y abuso es muy poco. Realmente, en 2 artículos que se refieren a ello y que no vamos a poder detenernos en ello, habla a ciencia cierta de que estamos, en una imposibilidad manifiesta de abordar el tema debidamente. Pero bueno, esa es una visión muy personal y que pueden o no compartirlo. No obstante eso, ojo, el hecho de tener un código de niñez y adolescencia nos posiciona como un país de avanzada, en América Latina particularmente, sancionando un código sobre niñez y adolescencia, ¿verdad? No obstante eso, en esto de pasar al frente con la sanción de normas ajustadas al derecho y a la coyuntura que estábamos transitando, aparece la incorporación a la ley 17.823 del 7 de septiembre del 2004 del artículo 12 bis que refiere a la prohibición del castigo físico. Esto es muy conocido como la ley del coscorrón. La senadora Margarita Perkovich hizo un proyecto y de hecho luce incorporado al Código de Niñez y Adolescencia sobre la prohibición de castigo físico. Es uno de los 3 países en América Latina que de alguna forma
no miro eso porque me entrevieron, porque no sé ni por dónde van, pero que de alguna forma posiciona, como dijimos, al país. Bueno, ahí, es eso. Perfecto. Sí, la prisión del castigo físico. Y vamos a leerlo, ya que lo encontramos. Queda prohibido a padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de niños y adolescentes, utilizar el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas o adolescentes. Compete el Instituto de Niños y Adolescentes del Uruguay, en coordinación con las demás instituciones del Estado y la sociedad civil, ejecutar programas de sensibilización y educación dirigidos a padres, responsables, así como a toda persona encargada del cuidado, tratamiento, educación o vigilancia de las personas menores de edad, y promover formas de disciplinas positivas, participativas y no violentas que sean alternativas al castigo físico y otras formas de trato humillante. Sí, evidentemente que esto, está muy bien el espíritu, pero es muy difícil de llevarlo a la práctica. Estamos todos de acuerdo. Y evidentemente que conceptualmente podemos entender que el castigo físico queda prohibido. Yo soy un férreo defensor de lo que es el castigo a los niños, claro está, pero ahí hay un matiz, una sutileza, que hay quienes criticaron abiertamente a Margarita Perkovich cuando trajo esto, diciendo que, bueno, que una bofetada, o que de alguna manera, una palmada, que tenía una connotación meramente aleccionadora o correctiva, si eso era o no violencia doméstica. Si eso era o no, castigo físico y como tal debía ser tipificado como violencia doméstica. Y ella entiende que sí, y sus seguidores también. Y yo también, en lo personal. Yo entiendo que hay que modificar los patrones de relacionamiento. Creo que la agresión no se justifica en grado alguno, ni en forma alguna. Por ende, lo que plantea Margarita Perkovich, más, si bien en un inicio la censura abierta a toda manifestación de maltrato, la participación o el compromiso que le da a las instituciones que tenemos en nuestro país, como la ejecución de programas y promover disciplinas positivas, eso, es un mar de situaciones a resolver. ¿Sí? Perfecto. No, para mí, no sé si para ustedes, pero... Y para terminar, porque no quiero ocupar más tiempo, vamos a hablar un poquito de la ley 17823. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Queda un poco claro? Porque realmente es mucho, es muy extenso, tenemos que acotar, tuvimos que de alguna manera circunscribir los contenidos y eso se va. Ya lo hablamos. Nos quedamos con la ley 17823, Código de Niñez y Adolescencia. ¿Sí? Y más específicamente vamos a hablar de lo que hace rápidamente y muy someramente, porque no quiero cansarlos tampoco, en lo que tiene que ver con el capítulo que habla sobre los menores infractores. Un tema harto complejo, un tema que es imposible abordarlo en esta instancia, porque si el proceso en sí da para mucho, imagínense poder dedicarle toda una exposición a la motivación, al espíritu, de alguna manera que se llevó, que se tuvo en cuenta al momento de plasmar este código. ¿Sí? Para el Código de Niñez y Adolescencia, no importa. Sí, está en el... Para el Código de Niñez y Adolescencia, ¿sí? Adolescente se considera quien haya cumplido 13 y no haya cumplido 18 años. ¿Sí? El código se va a aplicar entonces para esa franja etaria, para estos adolescentes que están entre 13 y 18 años. Por encima de 18 años, obviamente, son imputables penalmente, son mayor de edad, como tal se les aplica. ¿Cómo no? Sí, adelante. No, este tema que él va a hablar ahora, es el lazo que nos va a unir con el próximo tema, que con el módulo 3, que vamos a hablar de violencia juvenil. Entonces, por una cuestión de organización, lo habíamos puesto medio mezclado, pero decidimos que él termine este módulo con este tema para que el otro lo hagamos con la colega Verónica,
si no quedaría como a 3 voces y ustedes se van a quedar ahí sí que mucho más mareados todavía. Así que este es como el enganche para el módulo 3 que va a ser después de ONCOD. Ahora sí, necesariamente digo, vamos a regirnos por el PowerPoint, en tanto vamos a hablar específicamente de un proceso. No quiero hacerlo engorroso, no quiero cansarlos. Sí. Porque estamos hablando de un articulado. Lo mismo, empezamos con lo mismo que estábamos planteándole recién, de que se considera adolescente a quien esté en esa franja etaria de 13 y 18, por debajo de los 13, estamos hablando de niños, en tanto inimputables, por encima, mayores de edad, 18 años, imputables penalmente. Lo dice aquí el PowerPoint que estamos mirando, con relación a los niños, o sea, quienes no han cumplido los 13 de edad, no existe un proceso previsto para los casos en los cuales con su conducta vulneren el derecho de terceros. Porque este articulado específicamente, este régimen legal aplicable a adolescentes infractores, refiere a adolescentes que con su conducta vulneren derechos de terceros. Es decir, que vamos a ver qué se entiende por vulneración de derechos de terceros y cómo le vamos a aplicar las medidas sancionatorias. El artículo 70 define lo que se entiende por adolescente infractor. Y dice que se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada dictada por juez competente como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal. Van viendo que de alguna manera la terminología se adecua mucho, digo, a la terminología que utilizamos también cuando hablamos de mayores, cuando estamos hablando de sujetos penalmente responsables. No obstante esto, queremos, digo, desde ya plantear que el código fue hecho con las debidas garantías a los efectos de que el niño, de que el adolescente como sujeto de derechos se le respeten todas las garantías inherentes a su condición de tal en todo proceso judicial. Por ende, es bien importante, muy importante enfatizar que este régimen está pensado para adolescentes en los cuales hay que trabajar muy férreamente en lo que tiene que ver con su defensa. Eso lo vamos a ver ahora. Decimos que regirá el Código de Niñez y Adolescencia y subsidiariamente el CGP. Es decir, que frente a menores infractores vamos a tener como norma de aplicación inmediata el Código de Niñez y Adolescencia, y en forma subsidiaria, cuando no está regulado o necesitemos de alguna manera complementar lo que el Código puede marcar un vacío o necesite un complemento, las normas que surgen del CGP. Si entramos en las etapas del régimen procesal, y vamos a ir volando sobre esto porque el tiempo no da, pero yo quería, quería hacer esta aclaración. Si vamos a las etapas, tenemos la detención del adolescente por la autoridad policial. Gran tema, pero vamos a avanzar. La comunicación al juez competente, tiene que ser dentro del plazo de 2 horas de producida la detención. Es decir, que la autoridad que aprende al adolescente dispone de 2 horas para comunicarlo al juez competente. Estamos hablando de plazos muy breves. ¿Para qué? Justamente para brindar mayores garantías y para que el adolescente se vea privado de estas situaciones de judicializarlo, de llevarlo a instituciones para evitar justamente la revictimización. Me voy a detener en esto. Estos plazos tan breves que vamos a ver ahora, que estas 2 horas entre la detención y la comunicación al juez, el plazo muy sumario que tiene el juez para la celebración de la audiencia preliminar, los plazos para la elaboración del diligenciamiento de pruebas y demás, tienen como fin último, como dijimos, evitar que el adolescente sea de alguna manera revictimizado, es decir, que esté en instancias policiales, declarando, prestando declaraciones, con todo lo que ello conlleva. Entonces, es bien importante, que fue pensado de esta forma para acortar los plazos. Una cosa importante es que la información al adolescente sobre el motivo de su detención y en cuanto a sus derechos. Importantísimo. El adolescente no es que lo aprenden, lo dejan aquí y bueno, aquí te vas a quedar hasta que el juez tome declaraciones y vea qué es lo que pasó. No, es necesario que la autoridad aprensora le informe a este adolescente el motivo de su detención y más allá de eso, también el derecho fundamental que le asiste al adolescente de nombrarse un defensor.
Eso por sobre todas las cosas, porque si no estamos, tachando de nulidad esa intervención. El adolescente, desde el inicio y salvaguardando sus garantías, tiene derecho a nombrar su defensa. Obviamente que poner en conocimiento en forma inmediata a padres o responsables, porque estamos hablando de menores, no estamos hablando de personas adultas. Previo a la conducción, el adolescente podrá, es algo facultativo, declarar en sede administrativa. Y está bien bueno que el articulado dice podrá, porque yo personalmente, no soy muy partidario de que el adolescente declare en sede administrativa. Las garantías se le dan, del debido proceso se dan dentro de la esfera judicial, y acá hay abogados que seguramente me den la razón en esto, para evitar la revictimización. El interrogatorio, situaciones que después va a tener que repetir en la sede judicial, torna sumamente revictimizante al adolescente. De no ser posible la conducción inmediata, al juez que va a entender en la causa será conducido a dependencias de INAU o policiales, ¿verdad? Cuando en el INAU, por ejemplo, no haya lugar para alojar a un adolescente, infractor. Y en este último caso, en un plazo no mayor a 12 horas. Volvemos sobre el plazo, ¿verdad? Bien, la audiencia preliminar, lo que yo les decía, en un plazo no mayor a 24 horas, estamos hablando de un proceso, sumamente acotado en el tiempo. En un plazo no mayor a 24 desde la detención se celebrará la audiencia preliminar, ¿tá? Con la presencia preceptiva del adolescente, necesariamente, de su defensor, el Ministerio Público, ¿tá? Podrán asimismo comparecer padres y responsables, así como la víctima y testigos. Es decir, que acá estamos todos. Acá está el adolescente, su defensa, los padres o responsables legales, y si es posible, la víctima y los testigos. No siempre eso es posible, o no siempre eso es producente, pero en determinadas situaciones se ha dado, ¿verdad? Pero quiero que quede claro que es preceptiva la presencia del defensor en esta instancia, so penal de nulidad. Esta audiencia es nula si el defensor no está presente, brindándole las debidas garantías a su defendido, al adolescente. En esa audiencia preliminar se da el diligenciamiento de las medidas probatorias, ¿tá? Es decir, todo lo que el juez va a necesitar o el elenco de medidas que va a hacer valer o va a sopesar para determinar la responsabilidad de este adolescente infractor. Un problema menor, y estoy en el viejo paradigma. Adolescente. Diligenciamiento de medidas probatorias podrán ser solicitadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa. ¿tá? Esa información será recabada en un plazo no mayor a 20 días desde la decisión judicial. Es decir, que si la defensa o el Ministerio Público solicitan el diligenciamiento de medios probatorios, bueno, transcurrirá un plazo de 20 días para que se diligencien esas informaciones que se están recabando. La prueba será diligenciada en la audiencia, debiéndose incluir un informe técnico en un plazo no mayor a 20 días. Otro problema. Hay equipos técnicos que necesariamente tienen que informar en un plazo perentorio de 20 días sobre la situación de este adolescente. Informe técnico pero con un alcance multidisciplinario, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista psicológico. Es decir, que acá este informe va a ser determinante a los efectos de valorar en qué situación se encuentra el adolescente. La resolución de la audiencia dice, finalizada esta audiencia de preliminar, donde el juez de alguna manera oyó al adolescente, oyó a su defensa, oyó al Ministerio Público, se diligenciaron los medios probatorios, se fijará una audiencia final en un plazo de 60 días, salvo si se decretara arresto domiciliario o internación provisoria en INAU, como pasa, ahí los tiempos se acortan y la audiencia se va a fijar en 30 días. Justamente, ¿para qué? Para evitar la internación. Siempre tenemos que tener presente que este es el principio rector en derecho de adolescentes infractores, que la internación es la última ratio. Tratemos de que estos adolescentes permanezcan el mayor tiempo con sus familias o con sus responsables legales, siempre y cuando eso sea garantista de los derechos de estos niños. Porque somos sabedores que muchas veces esos contextos tampoco propician a que este adolescente esté en un contexto adecuado. Por ende, si eso no es posible, bueno, apostemos a la internación. Pero siempre teniendo presente que la internación es la última medida a disponer. En cuanto a las medidas cautelares, tanto que yo criticaba las medidas cautelares en la ley 17.514, acá aparecen otras medidas cautelares también en este proceso previsto para adolescentes infractores. Prohibición de salir del país,
la prohibición de acercarse a la víctima u otras personas o frecuentar diferentes lugares que tengan relación con la situación que se analiza, la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se determine, el arresto domiciliario o la internación provisoria. Importante, y esto queda así como algo para memorizar, el arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán exceder de 60 días. Ese plazo, más allá de los 60 días, es inconstitucional. Entonces, digo, hay que tratar de que, más allá de que los plazos sean breves, digo, más allá de los 60 días, es inconstitucional y vencido dicho plazo, sin que se dicte sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad el adolescente. Entonces, si no se diligenció, perdón, si el arresto domiciliario por la internación provisoria de independencia de INAU excede los 60 días, digo, bueno, corresponde preceptivamente que el adolescente quede en libertad. Eso no quiere decir que quede impune su situación, ¿tá? Pero digo, en esta instancia queda en libertad. Estas medidas cautelares solo se aplicarán si la infracción cometida es objeto de una medida privativa de libertad. Es decir, que hay que ver, el juez tiene que ver, valorar si la responsabilidad que va a recaer en este adolescente va a determinar una medida privativa de libertad. En este caso sí, correspondería el arresto domiciliario y la internación. De lo contrario, no. ¿Se va entendiendo? Muy denso, ¿no? No, sí, ya estamos terminando. ¿Ah? Si el juez, esto que hablábamos recién, el informe del equipo técnico que tanto hincapié hago, si el juez resolviera la internación de este niño en el INAO, el equipo técnico del establecimiento de internación deberá elaborar un informe con un plazo de 20 días, ya lo dije esto, debiendo constar una evaluación médica y psicosocial, así como la posibilidad de que el adolescente conviva en régimen de libertad. Eso es bien importante plantearlo. No solamente va a periciarlo desde el punto de vista médico y psicosocial, sino que también va a evaluar la posibilidad de que este adolescente permanezca en convivencia en su lugar, es decir, con su padre o con sus responsables, ¿tá? En el entendido justamente de evitar la internación. Es decir, que es cometido de este equipo técnico informar en cuanto a esta posibilidad. Diligenciar la prueba de auto, pasan al Ministerio Público por 6 días, pudiendo deducir acusación o solicitar sobreseimiento. Es decir, que puede entender que hay elementos para acusar, encontrar que hay responsabilidad en la conducta del adolescente o el sobreseimiento, es decir, excusarlo. Si media acusación, habrá un traslado a la defensa por 6 días, pudiendo ofrecer pruebas, contradecir o allanarse. No quiero entrar acá porque es muy técnico y no quiero cansar. Si existe allanamiento de la defensa, es decir, que la defensa, se allana a la acusación fiscal, el juez dictará sentencia en un plazo no mayor a 5 días. En la audiencia final deberá participar nuevamente el adolescente. Eso es muy importante, la presencia preceptiva del adolescente en todas las etapas del proceso, su defensa y el Ministerio Público, debiendo ser convocada en un plazo no mayor a 15 días luego de la contestación de la defensa. El juez deberá dictar sentencia definitiva con fallo y fundamentos al cabo de la audiencia final. ¿Tá? Y el contenido de esta sentencia, que se dicta en la audiencia final, podrán disponerse medidas socioeducativas no privativas de libertad o medidas socioeducativas privativas de libertad. Estas últimas como última ratio, siempre. Entonces tenemos que hacer una distinción entre lo que son las medidas no privativas de libertad, que es justamente a las que se va a apelar judicialmente, ¿tá? O las medidas socioeducativas privativas de libertad, es decir, con internación compulsiva, dejando esto como última ratio. ¿Sí? Yo, en este aspecto, pondría un punto final en el entendido de que entiendo que es un tema tedioso, de que es un tema extremadamente técnico y que nos puede gustar mucho a quienes ejercemos el derecho, pero quizás para otros puede resultarle pesado. Pero yo lo que quiero plantearles es que este proceso previsto en el Código de Niñez y Adolescencia, muy acotado, muy sumario, como dijimos, ¿tá? Es a los efectos de brindarle las mayores garantías a este adolescente. Una cosa importante, y para terminar esta última frase, que se le otorga competencia al INAU, facultando asimismo también la intervención de organizaciones no gubernamentales con este cometido. ¿En cuanto a qué? En cuanto a órbitas de tratamiento. Muchas veces, cuando tenemos situaciones en las cuales encontramos adolescentes infractores, ¿tá?
sin perjuicio de la internación que puede ser determinada por el juez y como última ratio, también se le está dando cabida para que el INAU a través de sus equipos técnicos trabaje en esta situación, con el adolescente y con sus núcleos de referencia. Y también la sociedad civil está llamada para trabajar en forma conjunta con las instituciones oficiales que trabajan el tema, dándole facultades a equipos multidisciplinarios para que trabajen también con estas situaciones. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta, no sé si la evacúo ahora o al final. Muchas gracias. Bueno.